otra es quedar afuera del plan Marshall, otra es, bueno, etcétera. Muchas de las medidas que Estados Unidos toma para favorecer a determinados países de Latinoamérica y de Europa, Argentina queda afuera porque considera que nunca se termina de alinear con sus intereses. Bienvenidos sean todos los compatriotas que vienen a ver la quinta clase de formación política para peronistas, principalmente para peronistas. Sí. Hecho por peronistas para peronistas, pero por supuesto cualquier persona que quiera saber sobre economía, geopolítica, filosofía y doctrina peronista, aunque no sea peronista, solo sea para analizarlo, puede ver estas clases. En este caso tenemos un invitado de primer nivel, miembro de Geopolítica en Acción. Pablo, te dejo presentarte. Bueno, como comentaban ahí en la apertura, mi nombre es Pablo Tanús, soy parte del grupo de investigación de Geopolítica en Acción. Bueno, en Instagram nos van a encontrar seguramente, también escribimos para Canal 26. Y también tenemos una plataforma de podcast en Spotify, que por suerte está teniendo bastante repercusión. Ante todo, agradecer por la invitación. Bueno, yo tuve contacto en principio con Patricio y Damián, pero bueno, extiendo el agradecimiento a todos los que hayan tomado parte en la iniciativa de invitarnos. Nosotros como grupo de investigación somos todos egresados de la Universidad del Salvador, seguramente la conozcan, la USAL. Sí. Yo particularmente soy licenciado en Historia, especialista en Historia Económica, pero dentro del grupo de investigación tenemos licenciados en Turismo, que aportan una visión histórica de lo cultural. Tenemos licenciados en Relaciones Internacionales. Bueno, el conductor de este grupo, que es Mauro La Bombarda, que es abogado, con una enorme experiencia, y bueno, también tiene bastante repercusión su opinión en distintos lugares en lo que es política exterior. Así que bueno, ese es más o menos el grupo al que represento, y también quería agradecer la libertad que nos dieron desde un principio de poder dar nuestra visión sobre los temas que vamos a tratar hoy. Así que bueno, eso es muy importante para que, aparte, llegado el caso, que se pueda dar, que sería muy provechoso, se pueda dar un debate, le daremos el espacio a que eso surja, a preguntas, a lo que sea. No sé si a modo de presentación es esto, no sé si quieren que arranque directamente o ustedes querían decir algo más. Sí, una par de cositas más. Por supuesto, Damián, mi compañero de siempre, que nos ha presentado. Yo, Patricio, por si alguno no conoce mi nombre. Lo conoce. Quería decir que yo traje a Pablo y Damián, ¿no? Buscamos a toda costa contactarnos con Pablo, con la gente que arma Geopolítica en Acción, porque hubo una semana en la que nos pusimos como locos, ¿te acordás? Sí, yo me acuerdo que Pato me pasó un video primero, el de Malvinas, un video muy bueno sobre Malvinas, y yo ahí arranqué a ver del primero. O sea, lo vi a ese y dije, esto es genial, y después arranqué y bueno, no paré. Bueno, yo estaba como loco porque había escuchado la frase de Perón, ¿no? Varias veces. Que la verdadera política es la internacional. La verdadera política es la internacional. Y con el paso de los años, muchas causas que en su momento me parecieron nobles, conocí lo que había de fondo. Por ejemplo, el tema de la ecología, que atrás de la energía puede haber cuestiones relacionadas con las energéticas, puede haber cuestiones relacionadas con los intereses de la industrialización o no industrialización de las naciones. Los intereses... Bueno, así... Y dije, todo tiene una geopolítica de atrás. Quiero saber de geopolítica. Quiero conocer. Y me puse a investigar. Y tenía Deutsche Welle, DW, que son los alemanes. Telesur, que está para mí por debajo en calidad. Después tenía France 24. La CNN. Y un par más, ¿viste? Pero decía, pucha madre. Está bueno tener muchas visiones, pero no tengo ninguna visión argentina. Ni una visión argentina, loco. Ni una visión argentina, no puede ser. Argentina y original, no puede ser. Y me puse y encontré de casualidad el podcast de Geopolítica en Acción y dije, no. Sí. Empecé a escuchar y dije, no, para esto es lo mejor que escuché. Lo mejor que escuché. Me puse a escuchar todo de corrido uno tras otro cada día que podía, cada momento que podía, en el viaje, de ida y de vuelta en el bondi, y no paraba de escuchar su podcast. Y decía, pero está buenísimo, loco. De lo mejor que escuché. Y ojalá pudiéramos traer a gente así al programa. Y no podía creer que yo los vi, tienen que tener por lo menos 1 millón de seguidores con los que están, del contenido que tienen. Y todavía no son tan conocidos, yo no lo puedo creer. Yo me acuerdo que vos le habías mandado un mensaje y yo dije, porque a mí me llegó la notificación porque yo tengo en Instagram Mundo Peronista. De repente veo Geopolítica en Acción y digo, che, Pato, ¿qué onda? Ahí entro y me encontré que Pato había mandado un mensaje.
Dije, no, genial. Yo sí, re contento que nos hayan respondido y que hayan venido. Valoramos muchísimo su presencia. Por eso le dimos libertad de acción. O sea, nosotros somos peronistas, pero ellos pueden armar, como ustedes ven, lo que ustedes quieran en relación a esto. No hay ningún. Por eso dijimos la libertad de pensamiento para expresar lo que ustedes saben, como lo conozcan. Y si dicen, mira, Perón cometió este error, hizo tal cosa mal, no, nosotros vamos a dejarlos expresarse. Total, lo que necesitamos acá es formar a gente integral que conozca de geopolítica, economía, filosofía y todo lo posible. Quedan 3 clases más. Y el proyecto es ambicioso, que la gente sepa de tantos temas es algo complicado, así que necesitamos que puedan desarrollar sin problemas sus conocimientos, su experiencia, su comprensión, su visión del mundo, aquellos que saben. Así que, bueno. Así que ahora sí, te permitimos comenzar con la clase. Bueno, reitero el agradecimiento y quería comentar, ya que estoy para arrancar, que este tema de los podcasts nos dio muchísima difusión. El podcast que tuvo que ver con lo de Irán, Israel tuvo 24.000 reproducciones, fue para nosotros fue un montón, y por suerte este tipo de contactos también es muy provechoso para nosotros porque nos permite interactuar con personas que por ahí no necesariamente están en la misma línea ideológica o tienen una visión diferente de lo que puede ser la política exterior. Interactuar con todos los sectores siempre es importante, ¿no? Escuchar las opiniones, las distintas opiniones. Bueno, el tema que nos trae hoy es, como decía Patricio en la introducción, la verdadera política, la política exterior, decía el general Perón. Quiero decir que coincido si tengo que hacer una apreciación personal. Y nosotros, respecto de la política exterior, que no es lo mismo que las relaciones internacionales, ¿no? Eso es la primera distinción que hay que hacer. Política exterior es tener una visión estratégica de cómo vincularte con los otros estados o con los otros actores. No necesariamente son estados siempre. Nosotros igualmente, como premisa, tenemos varias premisas que las voy a mencionar porque van a permitir que se comprenda mejor lo que nosotros pensamos sobre el tema de hoy, que es, bueno, la tercera posición y la política exterior peronista, ¿no? Ante todo, nosotros entendemos que la política exterior o la geopolítica sigue siendo una cuestión de estados, fundamentalmente. Es decir, lo que determina el rumbo a seguir sigue siendo el interés de los estados sobre otras teorías que obviamente respetamos, no es que las descartamos de plano, sino que no encontramos elementos suficientes para sustentarlas, que es que las otras teorías dicen, bueno, hay empresas, intereses, multinacionales, etcétera, que determinan. Yo creo que influyen, pero no llegaron a ser determinantes. Creo que las decisiones importantes se siguen tomando en las esferas de los gobiernos estatales. Eso es una cuestión, entonces nosotros entendemos que la geopolítica es una cuestión entre estados. Bueno, de hecho, ustedes, si no entiendo mal, o la mayoría, tienen cierta cercanía o pertenencia con las ideas de Guillermo Moreno. Bueno, Moreno lo he escuchado decir que la política exterior se maneja desde el Estado, que es el Estado, el presidente, dice él, el que tiene que tomar determinadas decisiones. Bueno, en ese sentido coincidimos, digamos. Seguimos creyendo que los que deciden la política exterior son los Estados y no las empresas o intereses privados. Eso por... Disculpame que te interrumpa, pero... Sí. Vos imaginate que si no fueran los Estados nacionales los que definen la política internacional, que es la verdadera política, y fueran, por ejemplo, las ONG o financiadas por entidades políticas sin asiento territorial como la ONU o como puede ser, no sé, una multinacional, ¿para qué nos metemos a hacer política si lo definen todo afuera? Cuando plantean las teorías de conspiración de que en realidad todo lo manejan, por ejemplo, los judíos, por decir un ejemplo, bueno, si todo lo manejan los judíos y todos los gobiernos del mundo lo manejan los judíos, ¿para qué te vas a meter vos a hacer política? Este judío, o sea... Claro, o si no, preparemos un golpe de comando para allá. Claro, hagamos un golpe de estado en Greenpeace, o en, claro, no sé, en Shell, o hagamos una empresa petrolera. O sea, no, esto de plantear que la política no la manejan los estados, bueno, ya con eso entonces no te metas a hacer política. Exacto. Bajate porque acá estás aprendiendo a formarte como, en nuestro caso, ¿no? Acá queremos formar militantes o conductores o predicadores políticos. Si ustedes creen que todo se maneja por una esfera de una mesa chica de conspiradores, bueno, en tu casa. Afílate a los masones, ya está. O no hagas nada, claro. Exacto. Bueno, esa es
digamos, la premisa que desarrolla la siguiente. La siguiente es que como creemos que son los estados los que determinan la política exterior, por supuesto, no todos los estados tienen el mismo rol en este tablero mundial, diría Berzezinski, que es el juego entre estos estados. ¿A qué me refiero? Nosotros creemos que hoy en día, o por supuesto que en la Guerra Fría era distinto, pero hoy en día, para que se entienda, lo voy a poner en un ejemplo concreto, hay 3 actores, supongámoslo, nosotros lo vemos como una obra de teatro, ¿no? Hay 3 actores y el resto son escenarios. Nosotros creemos que los únicos 3 actores de la geopolítica hoy son, en este orden, Estados Unidos, China y Rusia. El resto son solamente escenarios que tienen que encontrar, por supuesto, estratégicamente. No es que los países escenarios son todos iguales, hay escenarios más importantes y escenarios menos importantes. Por supuesto que hoy Argentina, y siempre, contrario por ejemplo, algún pensamiento de que Argentina alguna vez en su historia fue una potencia mundial, errado, no hay ningún sustento para pensar que alguna vez Argentina fue una potencia mundial, nunca, por lo menos desde nuestra visión, ¿no? Argentina históricamente fue un escenario que, obvio, vos como gobierno o las políticas estatales determinan para qué actor jugás o cómo te movés entre los actores que son los que de verdad determinan o configuran hacia dónde va el mundo, ¿no? Bueno, nosotros hoy creemos que hay 3 actores que determinan eso: Estados Unidos, Rusia y China, o China y Rusia, depende desde qué aspecto lo veamos. Y que el resto únicamente se puede adaptar a lo que va sucediendo. De qué manera se adapta o de qué manera no se adapta es lo que va en el futuro a decidir la suerte de ese país, ¿no? De qué lado se pone. Si te pones del lado del ganador o del lado del perdedor, y de qué manera te subordinás a ese ganador o te relacionás con ese ganador. Y para adentrarnos en relación con esta teoría, para adentrarnos en el tema que nos trae hoy, bueno, ¿qué pensamiento tenía Perón, que es el creador de esta idea de la tercera posición? Bueno, nosotros hemos leyendo mucho a Perón porque, por supuesto, que uno no puede entender la política exterior argentina, la historia de la política exterior argentina, sin leer a Perón. Probablemente, seguro la persona más en la política, la persona más importante del siglo XX en Argentina, seguro, y no sé si no sigue siéndolo en este siglo. O sea, desde que apareció hoy, no sé si hubo una persona más importante en la política. Perón, para mí no, pero bueno, esto es más particular. Entonces vos no podés entender las relaciones internacionales de Argentina, la política exterior, sin leer a Perón. Habiendo leído mucho a Perón en nuestro grupo de investigación, creemos que él utilizó la idea de tercera posición para referirse más al plano interno, y ahora lo voy a explicar, que al plano externo. ¿Por qué? Él en el plano interno, por supuesto, diferenciándose de la izquierda y de los grupos más liberales, porque Perón no era ni de izquierda ni liberal, no era ni de la Marina liberal, que lo bombardean en el 55, una atrocidad, y lo saca del gobierno, posteriormente, bueno, él se va, ni tampoco era de la izquierda subversiva de los 60, de los 70, Perón no era marxista, no era comunista, por supuesto. Entonces, él en el plano interno sí establece una clara tercera posición, un nuevo movimiento nacional, bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo, nacional, profundamente cristiano, profundamente humanista, bueno. Con justicia social, con la justicia social como el faro de la política interior a seguir, pero que respetaba al individuo en comunidad. O sea, se diferenciaba ahí de los marxistas y del liberalismo capitalista extremo. Bien, ahora en política exterior nosotros notamos que, salvo en los 70, que él va a tener un cambio de visión por lo que va sucediendo con el grupo guerrillero, Perón va a estar más cerca de alinearse con Estados Unidos que con la Unión Soviética. Y de hecho hay unos cables del Departamento de Estado de Estados Unidos que hace poco salieron a la luz, Mauro los tiene, los podemos conseguir si ustedes les fueran de utilidad, en los que Perón claramente muestra su simpatía por alinearse geopolíticamente con Estados Unidos. Ahora, ojo con esto porque es importante aclarar. Bien de Perón es esta idea: yo me alineo, pero no me subordino. ¿Qué quiere decir? Yo creo, porque en la idea de integración continental de la Antártida al Ártico que tenía Perón,
en esa idea, bueno, no podemos nosotros ser contrarios a la política exterior de Estados Unidos. O sea, no podemos ser un enemigo de Estados Unidos. Primero que nada, es poco inteligente, porque vos compartís un continente con Estados Unidos, y en este continente nunca hubo, desde que Estados Unidos apareció, ninguna potencia que lo supere. Cuando la Unión Soviética quiso entrar en Latinoamérica fracasó. Hoy en día Rusia y China, China evidentemente está retrocediendo en la región, Rusia no tiene peso en América Latina. Entonces, hoy pelearse con Estados Unidos, y diría que siempre, fue un error que se cometió. Argentina, la política exterior argentina siempre estuvo, y Perón viene a romper con eso, caracterizada por una subordinación, ustedes sabrán del pacto Roca-Runciman, a Gran Bretaña. Si querés el ejemplo para mí más vivido de eso, y presente. Sí. Y presente. Presente sí. Es que Milei odia el Banco Central. Ahora, ese Banco Central no se crea porque lo quiera crear Perón. Se crea en la década infame bajo el pedido del vicepresidente del Banco de Inglaterra. Es decir, es una entidad manejada por 13 banqueros, de los cuales 10 o son británicos o trabajan para bancos británicos. Totalmente. Y además que no tenía control, el Estado no tenía control sobre el Banco Central, y el Banco Central sí podía revisar las cuentas del Estado. Un nivel de subordinación ridícula. Exacto. Buenísimo el ejemplo que traes. Creo que Pato estaba hablando, ¿no? Sí, gracias. Bien. Excelente. Y es más, fíjense cómo las decisiones internas tienen vinculación con la política exterior. Perón estatiza los trenes, o recupera los trenes, que estaban en manos de capitales británicos. Lo mismo la Unión de Transportes, que iniciaba colectivos y tranvías, bueno, tranvías pues ya no existió. Sí, los confiscaban, y la policía de Buenos Aires perseguía a los tiros a los colectiveros que escapaban al conurbano y enterraban sus colectivos en los patios de los... Bueno, en fin, esa historia. Sí, por supuesto. Entonces, fijémonos que desde la llegada de Perón hay un alineamiento más cercano con más cercano con Estados Unidos que con Gran Bretaña. Y acá viene otra idea, que siempre nosotros entendemos que es errada, es pensar que Gran Bretaña y Estados Unidos son aliados. No son aliados. Gran Bretaña no tiene otra que muchas veces seguir los lineamientos de Estados Unidos, porque Estados Unidos lo ha forzado a Gran Bretaña a seguir su lineamiento. No es una relación de cordialidad. El mejor ejemplo, no me quiero ir por las ramas, pero tiene que ver con este primer peronismo, y Perón ve esto, porque si hay algo que tenía Juan Domingo Perón era una excelente visión de política exterior. ¿Qué es lo que ve? Que Estados Unidos le otorga a la Unión Soviética para su defensa un crédito con casi tasa cero y a pagar a décadas, a muchos años, y a Gran Bretaña le cobra hasta el último centavo y lo mete en una recesión, en una crisis económica después de la guerra. Y antes, durante la guerra, también se lo hace. Entonces Estados Unidos favorece mucho más a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial que a Gran Bretaña en lo económico. Y después la somete, porque cuando Gran Bretaña quiere recuperar el canal de Suez, el que le pone el freno es Estados Unidos. Entonces, por supuesto que el principal detractor de la política colonial de los ingleses en nuestro continente es Estados Unidos. Entonces, Perón ve eso y entiende que Argentina, contrario a lo que venía haciendo, tenía que lograr un acercamiento sin subordinación a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Y ahí lo va a intentar hacer antes del sangrientísimo golpe de Estado que ocurre en el 55. ¿Qué es lo que intenta Perón? Es atraer a empresas norteamericanas para que con contratos que garanticen, sabemos cuál es el pensamiento peronista, que garanticen el mercado interno, que garanticen el abastecimiento de los productos a nivel nacional para después exportar, bueno, lo que ya sabemos. Perón intenta firmar acuerdos petroleros y de producción automotriz con empresas norteamericanas. Después esto se trunca y creo que Frondizi lo retoma. Si te puedo poner un ejemplo de eso, ¿sí? ¿Vos sabías que antes en Argentina se circulaba por la izquierda? Bueno, buenísimo. Por eso los trenes que van hechos en el siglo XIX, época en la que éramos mega aliados de los británicos, aliados o subordinados en realidad. Subordinados, para ser más claros. Bueno, en la época en la que éramos subordinados de los británicos, los trenes, ustedes cuando van al tren van a ver que circula por la izquierda. Por eso muchas veces la gente que va al tren se confunde y va para el lado contrario porque está acostumbrado a que siempre circula a la derecha. Excelente. Y los vehículos tenían todo ese volante a la izquierda. Si buscan un Plymouth 38, por decir un ejemplo de un vehículo que mi viejo tuvo, tiene el volante a la izquierda. ¿Y cuándo pasan a estar a la derecha? Cerca del 45, en la época del gobierno de Farrell, que en gran medida obedecía a los lineamientos de Perón.
y los volantes van a la derecha, a partir de las 12 de la noche se tiene que circular por la derecha, es una forma de que los vehículos producidos en Estados Unidos entren a nuestro mercado con mayor facilidad y los de Inglaterra tengan una gran dificultad para entrar al mercado, porque hay que hacer todo el tablero de vuelta para el otro lado y cuesta mucho más. Por esa razón, tenés un ejemplo claro ahí. En los trenes, buenísimo. Y en la industria automotriz. El ejemplo, buenísimo. Y bueno, justamente es con lo que viene Perón a cortar. Perón viene a cortar con esa relación inservible para la Argentina, porque no es que era una relación de subordinación con beneficios, era inservible. El pacto Roca-Runciman se firma cuando Gran Bretaña representaba menos del 10% de las exportaciones argentinas. ¿Para qué? Esto lo de Scalabrini Ortiz lo explica perfecto. ¿Para qué se firma ese pacto? Bueno, es una cuestión cultural de responder a los intereses de un determinado grupo social de la Argentina que tenía una cercanía con Gran Bretaña que no quería perder. Bueno, Perón rompe con eso y entiende, y esta es una idea es central de la política exterior peronista, que lo que hay que lograr es una integración continental del norte-norte al sur-sur, o sea, de Canadá a Tierra del Fuego. Es lo que él cree. Para eso hay que generar ciertas condiciones. Después voy a retomar esa idea porque Perón después la matiza en los 70 cuando empieza a ver algunas actitudes del Departamento de Estado que no le parecen correctas y que atentan contra esta idea de integración. Pero bueno, para no irme por las ramas y seguir un poco la cronología, en los 50 yo no veo bien grande la presentación, les digo, por si las dudas. Si querés ahora te lo... Mirá, te recomiendo, si querés apretar mi pantalla y donde dice fijar, poné fijar para mí. Ahí la veo perfecta, listo. Buenísimo. Perón va a tener una idea en los 50, errada, a raíz de la guerra de Corea. Digo errada porque, es fácil decirlo hoy, ¿no? Pero cualquiera hubiera pensado lo mismo en ese contexto. Y ahí, ese es la diapositiva que viene, me parece que está bien. Dale. Perón cree que se va a desatar una tercera guerra mundial. Él lo escribe, de hecho. Él ve inminente la aparición de una tercera guerra mundial a raíz de lo que está pasando en Corea, que es la famosa guerra de Corea. Corea del Sur y Corea del Norte siguen en guerra oficialmente. Él entiende que ese enfrentamiento va a derivar en una tercera guerra mundial porque Estados Unidos y la Unión Soviética se van a enfrentar nuclearmente. Entonces, considera que Argentina tiene que tomar una posición ventajosa en ese contexto y por tal motivo cree que el acercamiento debería ser por lógica con Estados Unidos, aunque no lo decide fuertemente, y eso implica que luego Argentina quede afuera del Plan Marshall, por ejemplo. Entonces, en cierta manera, el castigo del norteamericano a los lineamientos de Argentina es dejarla fuera del Plan Marshall, que era un plan de, bueno, no sé si lo puedo nombrar, un plan de desarrollo económico que se lanza de Estados Unidos para recuperar a los países europeos que están muy dañados por la Segunda Guerra Mundial y también en algunos de Latinoamérica para evitar el ingreso del comunismo. ¿Te puedo hacer un par de preguntas? Tengo dos preguntas. Sí, claro. La primera, respecto a que hubo en una época entre Noruega, Estados Unidos y un par de países más, un bloqueo, un no comercio con Perón. ¿Vos algo de eso? ¿Podrías explicar un poco más de eso? Porque justamente yo no sé bien al detalle de la historia y si pudiera conocer un poquito más sería muy bueno. Sí. Vos seguís que yo tengo que ir a atender a alguien. ¿Sí? ¿Vos seguís? Sí. Bueno, el tema del bloqueo tiene que ver, si no me equivoco, es al principio de la presidencia de Perón, de la primera presidencia de Perón, en los primeros años, y eso tiene que ver con la posición de neutralidad de la Argentina en la Segunda Guerra Mundial. Eso a la Argentina le va a costar muy caro. Le declara la guerra a Alemania cuando faltaban, creo que, meses para que termine, con una Alemania ya derrotada, contrario a lo que hace Brasil, por ejemplo. Entonces, Argentina va a pagar, esa es una, muchas de esas consecuencias las va a pagar de distintas maneras. Quiero decir, por Argentina no alinearse con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial se ve castigada de diferentes maneras. Una es esa. Entonces, un bloqueo, otra es quedar afuera del Plan Marshall, otra es, bueno, etcétera. Muchas de las medidas que Estados Unidos toma para favorecer a determinados países de Latinoamérica y de Europa, Argentina queda afuera porque considera que nunca se termina de alinear con sus intereses. Es más, en el 41, después de los problemas de Pearl Harbor,
Estados Unidos organiza una asamblea de emergencia en la Organización de Estados Americanos, y el único país que lanza una campaña contra romper la neutralidad es Argentina. Argentina lanza una campaña contra romper la neutralidad en la Segunda Guerra. ¿Y por qué lo hace? Por pedido de Inglaterra. Inglaterra necesitaba que los barcos argentinos sigan siendo neutrales para que Alemania no los pueda atacar y que los alimentos le sigan llegando. Argentina en ese momento se había convertido en un importante proveedor de alimentos para una Inglaterra bombardeada por los aviones nazis. Entonces necesitaba que los barcos argentinos tengan garantía de neutralidad para llegar los allá. alimentos lleguen sanos. Exacto, para que los alimentos lleguen sanos y salvos. Bueno, eso tiene un costo a nivel regional. Estados Unidos nota que hay un país de los más importantes de América Latina y de los más importantes de América que decide ir en contra de su lineamiento de política exterior, y bueno, eso tiene una consecuencia. Y perdón, Pablo, seguir los lineamientos de Estados Unidos, ¿era subordinarse o simplemente, o sea, bajo su visión, no? Porque en ese momento, con el presidente Roosevelt no había una idea de subordinación tan clara. Pensemos, Roosevelt es el creador del New Deal, tiene una idea muy interesante de la política exterior. Roosevelt alaba mucho a Stalin y critica mucho a Churchill. Roosevelt se llevaba muy mal con Churchill y muy bien con Stalin. O sea, él creía que él tenía una visión de la política exterior muy interesante, a mi entender, y que obviamente nosotros no vamos a dejar de decirlo. Estados Unidos considera que tiene derecho a mandar sobre América. O sea, esto lo sabemos, ¿no? Tienen, bueno, la idea del destino manifiesto, todo. Que tienen derecho a ser los líderes del mundo y tienen derecho a mandar, por supuesto, sobre su propio continente. Pero desde la óptica de Roosevelt era más, espero que ustedes lo deben conocer la frase, conducir es persuadir. Bueno, sí. Roosevelt tenía esa idea. Quiso persuadir a los estados de Latinoamérica, particularmente, a que se alineen en su empresa bélica, que no implicaba mandar armamento, no implicaba nada. Era simplemente declarar la guerra y nada más. Piensen que nadie estaba esperando que Argentina se involucre militarmente en la Segunda Guerra Mundial. Lo digo a nivel oficial, sé que algunos fueron, que algunos brasileños también fueron, bueno, pero digo a nivel general. Y Argentina decidió que no, porque quería seguir comerciando libremente con Gran Bretaña sin ser atacado. Entonces ahí vemos otra vez el alineamiento con Gran Bretaña que Perón intenta romper, pero no es fácil hasta el día de hoy, no es fácil. Esa idea de terminar con los negocios que tenía determinado sector, sobre todo rural, con las empresas británicas, ¿no? Así que bueno, eso que mencionaba Patricio tiene que ver con una de las distintas reprimendas que nos envió Estados Unidos por no seguir su política exterior. Con Truman va a cambiar y se va a volver todo un poco más. Truman lo sucede a Roosevelt cuando muere, pues se va a volver todo un poco más áspero, y de hecho Perón tiene que convivir con esa política más áspera de Estados Unidos. Bueno, sabrán lo del embajador Braden. Claro. Braden realmente no entiende nada. Braden es una persona que en el propio Estados Unidos lo consideran un limitado. O sea, Braden no entiende nada, no entiende lo que hay que hacer. ni para lo propio ni para los ajenos. Bueno, les decía que cualquier cosa me interrumpen, yo sigo para... No, por favor. Yo les digo, me tuve que ir un segundo porque... pregunta tenías. Sí, una segunda pregunta. Me tuve que ir porque hoy estaba cuidando a mis hermanitos. Hoy vinieron a casa por su cumpleaños, les regalé unas cosas, vimos una peli y bueno, vinieron a buscarlos. No, les quería hacer una pregunta respecto a el plan Perón, porque viste que está el plan Marshall y el plan Perón. ¿Cuál fue el plan Perón? ¿Hasta qué punto fue efectivo? ¿Se puede comentar? ¿Vos te referís al plan Perón de ayudar económicamente a otros países de América? Si no me equivoco, creo que el plan Perón había ayudado, no sé si a España en su momento, no sé si a Italia después de la guerra, no me acuerdo. Yo sé que había ido un plan Perón, por eso preguntaba, si sabés, genial, si no, no pasa nada, no tenés por qué. ¿Viste? Si no, vos sos como vos. Lamento informar que esta parte de la clase se perdió para siempre. Si no querés que esto te vuelva a pasar, te recomiendo participar en vivo en la próxima clase. Además, vas a poder hacer preguntas a los expositores y por supuesto tus preguntas se escucharán durante la clase. Solo tenés que escribirnos por nuestras redes oficiales y vamos a pasarte los links necesarios a través del grupo de difusión para que participes en las próximas clases virtuales.
punto neurálgico en la Primera Guerra Fría porque la presencia de la izquierda en Italia es muy importante, muy importante, en relación a los otros países de Europa occidental, digo. Entonces, ahí la Unión Soviética y Estados Unidos se van a disputar un terreno de influencia en Italia que termina decantando, mejor dicho, del lado norteamericano. Italia termina decantando del lado norteamericano a través del Plan Marshall, en gran medida. Bien. Después lo del Plan Perón, así específicamente, no lo tengo, pero se puede averiguar para también charlarlo. Si encontramos algo interesante ahí, estaría bueno conocerlo. En los 50, como decía, Perón cree que va a haber una tercera guerra mundial, cosa que no sucede, y poco tiempo después, Perón va a perder la presidencia, por supuesto a través de un golpe de Estado, no la pierde legítimamente, y es cuando él más desarrolla sus ideas en el exilio, desarrolla en cuanto a lo escrito, no es que no las tenga antes, sus ideas del contexto mundial. No sé si vamos a pasar en los países no alineados. Bueno, Perón no considera que hubiera un... Disculpa, ¿esa llamada es tuya? Sí, ya la cancelé, perdón. No pasa nada. Perón no a nivel internacional lo dijimos, no es un defensor de la idea, por lo menos en los hechos, por ahí en lo discursivo sí, de la idea de no alinearse. No es un defensor de esa idea. Él cree que la alianza natural tiene que ser con Estados Unidos sin subordinación. Es fundamental entender eso y lo va a profundizar en las décadas siguientes. No sé si querés pasar a diapositiva, así no me desordeno tanto. No, por supuesto. Yo paso. ¿Acá querés? Bueno, he sabido, esto lo voy a decir brevemente, el primer contexto después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué tiene? Tiene a dos potencias que son las únicas verdaderas dos potencias del mundo. La Unión Soviética y Estados Unidos. El resto, digámoslo vulgarmente, cotillón. El resto se adapta, el resto ve por dónde juega. Europa, que les recomiendo, si en algún momento pueden leerlas, y más allá de lo que pensemos de él moralmente, ¿no? De Henry Kissinger. Kissinger, en sus memorias, defenestra a los europeos. Todo el tiempo. Dicen, nosotros les pagamos la defensa para que ellos vayan y le compren gas a los rusos. Claro. Eso es el debate que hay hoy, por eso es importante saberlo. Hoy, los norteamericanos se cansaron, otra vez, de que le compren gas barato a los rusos, mientras los que pagan la defensa de los países europeos son los norteamericanos. La OTAN la banca a Estados Unidos económicamente. Sí. Entonces, mientras vos lo que te ahorrás en los fierros, o sea, lo que te ahorrás en las armas, lo usás para comprar gas o para hacer otras cosas. No es así. Claro. O sea, Los ratas. vos no sos independiente, a ver, que te quede claro. O sea, claro. Vos no hacés lo que crees, vos hacés lo que yo digo. Bueno, los europeos hoy están encerrados, van a estar encerrados porque sigue habiendo en la sociedad ese miedo de una invasión rusa que nunca va a pasar. No va a pasar. Pero bueno, y evidentemente a Rusia hoy el juego se le sirve, no me quiero por las ramas, pero en ese momento, ese es el contexto que sea. Una Europa occidental con De Gaulle va a intentar independizarse un poco del control de la OTAN, va a intentar desarrollar su propio programa nuclear, de hecho, gracias a eso hoy Francia lo tiene, pero no va a poder. Europa queda occidental sometida a los vecinos de Estados Unidos, no sin rebelarse, no sin problemas, pero no es una alianza, no son amigos, es un sometimiento. Estados Unidos le dice o le impone condiciones a Europa occidental. Claro. Que pierde su lugar de potencia en el mundo. Olvídense, sea Francia, Inglaterra, Alemania, ni hablar, Alemania queda destruida. No tienen posibilidad de rivalizar con Estados Unidos, ni siquiera todas juntas. Creo que hay una frase que decía que ganadores de la Segunda Guerra hubo uno solo, dos, Unión Soviética, pero derrotados fueron todos. Es de Gaulle esa frase, justamente. Justamente, es de Gaulle. Europa quedó derrotada después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el día de hoy no recuperó nunca el protagonismo que supo tener durante siglos. Pensemos que la dominación europea del mundo llevó siglos y siglos en la humanidad, ¿no? O sea, así que es un hito fundamental. Bueno, el contexto mundial en los 50, lo habíamos nombrado, la descolonización, excelente. Es que por eso lo cambié, por eso lo puse, porque justamente le sacás la pata a Europa que le permite crecerle.
las colonias africanas. Buenísimo, buenísimo. ¿Quiénes son los impulsores de la descolonización? Si hay algo en lo que la Unión Soviética y Estados Unidos, en su rivalidad, están de acuerdo, es en que hay que terminar con la colonización de los europeos. Y si ustedes ven, los procesos de descolonización son impulsados por los dos países. Claro. Por Estados Unidos y por la Unión Soviética. El mejor ejemplo es, les recomiendo el podcast, ya que estamos, digamos, un poquito en chivo, les recomiendo el podcast de Geopolítica en Acción sobre el canal de Suez. El mejor ejemplo es, los resumo rápido, Nasser, lo habrán escuchado nombrar, Nasser. Sí, Abdel Nasser, sí. Lo vimos Nasser, el Perón de Egipto, digámosle. Así se dice, el Perón de Egipto, así se dice. Decide nacionalizar el canal de Suez. Esto, por supuesto, va contra los intereses británicos y franceses, que eran las empresas de esos países los que manejaban ese paso comercial que es muy importante, y lanzan una campaña militar contra Egipto con la ayuda también de Israel. La Unión Soviética y Estados Unidos le dicen no. Es más, Khrushchev, que era el secretario del partido, bueno, el que manejaba la Unión Soviética en ese momento, lo llama al primer ministro británico y le dice: ¿qué haría si una potencia más fuerte que ustedes les tira una bomba nuclear y les borra Londres del mapa en un día? Diciéndole: ustedes se meten con Egipto, nosotros nos metemos con ustedes. Tremendo. ¿Y qué termina pasando? Se van. Francia e Inglaterra se van. Y Francia venía de las derrotas en Indochina, que después es el preludio a la guerra de Vietnam. Francia viene de las derrotas en Indochina. Inglaterra viene de perder cantidad de colonias en África. Viene de perder la India. Vienen de perder Medio Oriente, Siria, Líbano, Irak, Arabia Saudita, Jordania. Vienen de perder todo su entramado colonial en las manos de Estados Unidos y de la Unión Soviética, que son los verdaderos impulsores de la descolonización. En la diapositiva que sigue, que justo la llegué a ver, hay un tema central también de la política exterior de ese momento, que es, bueno, la creación del Estado de Israel. No nos vamos a... No, yo te comento, en realidad yo puse todas las cosas de contexto importantes de cada década. Si vos la querés mencionar, la mencionás, si no, no. A ver, no tenés por qué profundizar en cada tema. La clase la preparás vos y planteás lo que te parece importante. Pero yo te pongo a tu disposición por si tenés ganas, si te parece importante, lo mencionás, si no, no hay problema. Sí, es fundamental. Tengamos en cuenta, para no adentrarnos en la cuestión, que también por lo que está sucediendo hoy en día es bueno saberlo, que es en este momento que se crea el Estado de Israel con una guerra, que Israel reconoce como su guerra de independencia, contra todos los países árabes al mismo tiempo, y con la ayuda de Estados Unidos, Israel termina ganando esa guerra en el 48 y declarando su independencia. Ahora, otro paso del proceso de descolonización. Estados Unidos impulsa la descolonización de Israel, ¿y a quién sacan de ahí? A los británicos. Los que se van de Palestina y dejan el verdadero, quiero ser sutil, académico, el verdadero gran problema que existe hoy en Palestina, entre Israel y Palestina, es una herencia de los grandes manejos del Imperio Británico. Donde ellos tocaron, dejaron desastre. En Israel y Palestina, desastre. En la India y Pakistán, desastre. Afganistán, desastre. Irán, desastre. Donde ellos estuvieron, dejaron un problemón. Bueno, el mejor ejemplo es este que tenemos hoy, que los que generaron intencionalmente el enfrentamiento entre judíos y musulmanes fueron los británicos. Como una estrategia, fueron los británicos. Y antes de irse, se van en un contexto de violencia total y dicen: bueno, nosotros nos vamos, el mandato de Palestina se terminó. Un poco parecido a lo de Gaddafi. ¿Cómo? Un poco parecido a lo de Gaddafi, que se van y dejan un quilombo. Claro, bueno. Al final no les benefició ni siquiera a ellos porque no pudieron ni sacar petróleo. En realidad le salió. A Gaddafi lo sacan y dejan en Libia un estado fallido. Hoy Libia no existe. O sea, el país es un estado que tiene 3 gobiernos. Bueno, tenemos 15 minutos, así que vamos a apurar. No, Pablo, vos tranquilo, que lo más normal. Ya tenemos acostumbrada a la gente que termina la clase, hacemos un segundo meet. Si te da el tiempo, lo hacemos, no hay problema. Digo, no te preocupes por el tiempo, que incluso hemos llegado a hacer algunas clases que si la persona no podía y había mucho por charlar, hacemos la siguiente clase el próximo domingo, la seguíamos. No hay problema, porque estos temas son importantes y hay que tratarlos con el tiempo que amerita. No estamos en televisión, no tenemos tiempos límites, así que vos tranquilo. No nos aburrís, Pablo, escuchate, sos un libro abierto. Yo te pongo una imagen mañana de cualquier cosa y vos te pongo el coso de Israel, una imagen encontré en internet y vos sabés cómo se crea el Estado y quién estuvo antes y te menciono el tema que
que te mencioné recién, de Gaddafi, y sabés también. Es un libro abierto, no puedes aburrir a nadie. Si le importa la política, no puedes aburrir a nadie, hermano. Bueno, les agradezco y esto es parte de geopolítica, somos así en el grupo, somos todos parecidos. Si quieren pasar a la siguiente. Dale. Para... La siguiente es la de los 70. Ahí va. Bueno, ustedes habrán escuchado que... Gracias. Bueno, ahí les agradezco los comentarios. Ustedes habrán escuchado que en los 70 o en los 60 hubo... Disculpe, Mirta quiere comentar algo. Una compañera... Sí, ¿Escuchamos, Mirta? Sí, bueno, la verdad es que Pablo, me encantaría, estoy yendo al trabajo, por eso estoy así, pero la verdad es que esta clase maravillosa me parece poco, así que me encantaría si hay otras. Bueno, sí, encantado, obvio. Quería decirte eso. Sí, obvio. Estoy llegando a Constitución, así que bueno, me vuelvo a mutear, pero no quería dejar de agradecerte y decir que es maravilloso y como dice Pato, nadie se cansa de escucharte. Bueno, muchas gracias y sí, por supuesto, hay otros temas para tratar cuando gusten, eso seguro. Bueno, gracias Mirta por el comentario. En los Gracias, 70 aparece una... A ver, en los 70 Estados Unidos abandona la política de contención. ¿Qué es esto? Después de la Segunda Guerra Mundial, los presidentes de Estados Unidos coinciden en que a la Unión Soviética hay que dejarse que maneje su área de influencia, que es la pactada, Europa del Este, y los países que la rodean, las actuales Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, toda esa zona, Afganistán. Pero a donde quiera expandirse hay que contenerlo. Entonces, cada vez que la Unión Soviética se expande, aparece Estados Unidos para contener. Corea, aparece Estados Unidos. Vietnam, aparece Estados Unidos. Cuba, aparece Estados Unidos. En los 70 es al revés, y sobre todo desde la presidencia de Nixon, que es en realidad en los 60, a fines de los 60, cambia esa tesitura con Kissinger, justamente. Nosotros no contenemos más a la Unión Soviética, la atacamos. Se terminó. O sea, esto es ellos o nosotros. Entonces, la política exterior de Estados Unidos empieza a ser mucho más agresiva. Plan Cóndor. El Plan Cóndor en América Latina tiene que ver con ese cambio de idea de contener a las guerrillas comunistas donde aparezcan. No, así perdimos Cuba. No. Entonces, vamos a atacar. Vamos a poner gobiernos que nos respondan directamente para que... no tenga ninguna posibilidad del comunismo de ingresar. Y si aparece el comunismo, lo exterminamos. En Chile, bueno, ustedes vieron lo que pasa con Allende. Cualquier idea cercana al marxismo, qué sé yo. Ahora, Perón no es marxista. ¿Pero qué pasa? Él había tenido, ustedes habrán escuchado esta historia seguramente, o se dice que, no está 100% confirmada, pero es 90%, que tuvo una reunión con el Che Guevara, se dice en España. Se dice. Que tuvo una reunión con el Che Guevara en el que intercambian opiniones y Perón se compromete a apoyar los movimientos guerrilleros de Argentina. Sobre todo a Montoneros, entre otros. Que Montoneros se viene después, bueno, los movimientos guerrilleros peronistas de ese momento. Perón lo hace. De hecho, ustedes conocen las alocuciones de Perón desde Puerta de Hierro seguramente, en las que dice, bueno, los jóvenes están luchando, el tema es que cuando él vuelve, los pibes estaban pasados de mambo, ¿no? Te lo resumo en 2 frases. Sí. Una frase, esto es no sé si pasó, pero como anécdota está graciosa. Va Firmenich y le dice, pero general, yo me reuní con usted y usted me dijo que el futuro era de los jóvenes. Por supuesto, Firmenich. El futuro. Estamos en el presente. Y otra más que dice, es una canción que le cantan a Perón el día que lo sucede en la plaza. Y le cantan mucho a los montoneros la canción de... otra canción que dice, Perón evita la patria socialista. Perón evita, no evita Perón, que la evita como acción. Porque Perón no iba, a ver, patria socialista o patria justicialista, claramente. Claro. Y bueno, en esa época también están las frases de las entrevistas en las que Perón dice que sabe que hay muchos que se dicen peronistas, pero son como el perro que se llama León, que le decís León vení, pero sabes que no es un león. Digo, hay muchas cosas por ahí de decir, bueno, yo necesito volver al país,
que acá estos gobiernos entreguistas, persecutores, que nos proscriben, que fusilan gente, necesitamos sacar con esto, volver al país, y esta gente dice ser peronista porque haga la revolución. Claro, después vuelve Perón. Empezó a avivar el fuego y después... Claro, después vuelve Perón y los tipos en lugar apagarlo. de entregar las armas, dicen, bueno, vamos a hacer gestión de gobierno. No, ahora quiero gobernar yo, le decían. Y Perón le decía, Ese es el tema. ¿qué vas a gobernar vos? Papá, si hiciste la revolución para que yo vuelva, ¿cómo vas a gobernar vos? Bueno, ese es el tema, yo no voy a... es real lo que mencionás, la controversia esa real, no voy a entrar en el tema de la política interna, pero sí es verdad que Perón en un primer momento, porque había otro contexto, él estaba en el exilio, tal cual, no estaba acá. Entonces, en un contexto de exilio, entiende que hay que apoyar a estos movimientos juveniles. Y que empieza a ver Perón también en los 70, antes de volver incluso, que es... Bueno, yo sigo pensando que hay que tener una política de integración continental, de alineación, etcétera, etcétera, con Estados Unidos, pero lo que él nota es que Estados Unidos ya no tiene una idea de política de alineación continental, de sigan mis intereses, yo los ayudo, no, tiene de paso no entra el comunismo, sino que tiene una idea de subordinar a los estados y romper con la soberanía de esos estados. Un poco de doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí ya Perón no entra. Perón no cree que vos no podés entregar la soberanía. Alinearme no es entregar la soberanía. No es... y bueno, ahí está la gran diferencia, ¿no? Uno puede... yo coincido en que Estados Unidos tiene que ser... Nosotros tenemos que ser aliados de alguna manera de Estados Unidos, pero esa alianza no tiene que implicar terminar con nuestra soberanía. O sea, tiene que ser una decisión libre que nos brinde beneficios y que le brinde beneficios a la primera potencia mundial, que no deja de serlo, ¿no? Uno no puede tampoco pretender imponerle condiciones, es muy difícil. A ver, se pueden imponer algunas. Exacto, no hay que olvidar el mercado. exacto. Por ejemplo, yo no le puedo decir a Facebook, escuchame, acá quiero que seas así, porque si no, si vos te quedas afuera de Facebook no se queda sin Argentina, vos te quedas sin Facebook. Si Facebook se queda fuera de China, Facebook se queda fuera de China y China arma su propio Facebook. Es decir, hay un poder diferente. En nuestro caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, me parece más inteligente decirle a Ford, no sé, el primer año vender los coches acá, segundo año armarlos acá, tercer año hacer el 50% acá y al quinto año hacer el 100% acá. Eso es decir, podés venderlos acá, pero producirlos acá. Claro. Que eso es un punto perfecto. Un punto malo sería vender acá sin nada a cambio. Y otro punto malo es, quiero que del primer día lo hagas todo acá, o no, solamente quiero empresas nacionales, cuando sabemos perfectamente que el capital nacional está genial, pero no es suficiente. Eso, pero por eso mismo, eso que vos mencionas, es gestión, es negociar, es tener capacidad de negociación. Uh-huh. Entonces, justamente a lo que Perón apunta es a generar una relación beneficiosa con Estados Unidos, que obviamente no deja de tener en cuenta que ellos no están en la misma liga que nosotros. Pero bueno, eso no quiere decir que uno tenga que entregarse completamente, sino que se pueden generar, como mencionaba Patricio, vínculos, contratos, relaciones de beneficio mutuo y que sigan respetando la decisión soberana de la Argentina. Esto ya desde el exilio de Perón, ya Perón venía tanteando por ahí. Y Perón lo empieza a notar a fines de los 60 y principios de los 70, cuando empiezan las intromisiones más fuertes de Estados Unidos en América Central. Él dice, bueno, ¿qué pasa? Esto no... Ojo, porque tampoco vamos a permitir que vengan y nos digan quién tiene que gobernar. ¿Se entiende? Sí, eso no es una alianza estratégica, eso es subordinación directamente. ¿Qué es lo que termina pasando después de la muerte de Perón? Bueno, sabemos que el gobierno de la dictadura cívico-militar es impuesto por Estados Unidos. Uh-huh. Sabemos, y lo mismo que en el resto de América Latina. Es plan Cóndor, Operación Cóndor, suele. Claro, tal cual. Entonces, eso es lo que termina pasando. Un ejemplo más de una buena alianza en donde el beneficiado principal es Estados Unidos, pero ambos salen beneficiados, me parece que es Europa. Que igual Europa, como mencionaste varias veces, le jugó en contra a Estados Unidos y Estados Unidos se calentó. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, ellos están en gran medida subordinados a Estados Unidos, pero es una subordinación económica, a ver, es leve. Digo, les beneficia mucho. Es más una alianza que una subordinación. ¿O me equivoco? ¿Vos cómo lo querés? Desarrollalo vos, que lo explicás mejor. Creo que lo mencioné cuando vos justo te habías... Disculpame,
atender ahí algo, pero yo creo que hoy y desde ese momento lo de Europa es más una subordinación incómoda para Europa que una alianza incómoda. ¿En qué sentido? Obviamente que la alianza con Estados Unidos le reportó un montón de beneficios a Europa. Económicamente está bastante bien. Históricamente. Por supuesto, de hecho, el plan Marshall salva a Europa del colapso. Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia está destruida, Italia está destruida, Alemania ni hablar, había desaparecido. Inglaterra está destruida, porque los alemanes la bombardean 3 años ininterrumpidamente. Tenemos y ni hablar del este de Europa, que bueno, cae bajo la órbita de la Unión Soviética. Una Europa estaba detonada. Los que salvan, Alemania por ejemplo, los que salvan a esa Europa son los norteamericanos. ¿Por qué? Pero no lo hacen de onda, vamos a decirlo así. Lo hacen porque saben que en esos contextos de frustración, de muerte, de desesperanza, el comunismo tiene un asidero muy grande para crecer. Y hay algunos, particularmente Francia e Italia, en España no, porque con Franco era imposible, pero en Francia e Italia, hay algunos países que tienen esa efervescencia de izquierda que puede emerger, y obvio que Estados Unidos ni loco iba a permitir que donde gastó todos sus recursos en el día D, en la liberación de Francia, etcétera, se terminen imponiendo gobierno comunista. Era un delirio. Entonces, bueno, vamos a nosotros, que nos sobró plata porque la Segunda Guerra Mundial no nos afectó el territorio, nos permitió endeudar a todos los países de Europa con nosotros, o sea, todos nos deben. Bueno, vamos a generar un plan de muy baja tasa, un plan de préstamo que impulse nuevamente el desarrollo de Europa Occidental. Ese es el plan Marshall. Sí. Desde ahí en adelante Europa se desarrolla, pero con la creación de la OTAN, que es poco tiempo después de la Segunda Guerra. Y bueno, la OTAN no es una alianza. Supuestamente lo es, la Alianza Atlántico Norte, pero en los hechos, el jefe del Estado Mayor de la OTAN nunca fue otra persona que no sea norteamericana. O sea, nunca fue una persona de otra nacionalidad que no sea norteamericana. La OTAN no se va a mover si Estados Unidos no lo decide. Entonces, es una subordinación. El problema es que Europa no quiere aceptar estar subordinada a Estados Unidos. Acá hay también una cuestión peyorativa del europeo, que con su trayectoria, de los siglos de crecimiento, cultura, verse subordinado a Estados Unidos como una falta de respeto. Pero es evidente que no tiene posibilidad Europa de defenderse sin la presencia de Estados Unidos. Y eso es subordinación. Cada vez que Europa intentó rebelarse al poder norteamericano, terminó perdiendo. Por ahora, por lo menos. Y hoy en día creo que están más débiles que nunca, entonces no veo una salida. Fíjense, hay guerra en Ucrania, Rusia crece 2,3 o 3 puntos del PBI este año, según las proyecciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y Alemania va a crecer 0,2 y el año que viene quizás recesión. Inglaterra va a crecer 0,3 y el año que viene quizás recesión. Entonces, la guerra de Ucrania, ¿a quién afecta? ¿A Rusia? Yo no creo, ¿eh? ¿Y quién se queda sin gas? ¿Quién se queda sin energía barata para la industria? Pero exacto. Entonces, ¿y quién impulsó la guerra en Ucrania? Estados Unidos. La guerra en Ucrania es un impulso de Estados Unidos a debilitar a Europa. Para que dejen también... Ustedes me van a comprar el gas a mí. Claro. Mucho más caro encima. Y claro, obvio. Sí. Y además porque de esa forma dejan de gastar la plata que yo les puedo dar en Rusia. Exacto. Bueno, es lo mismo. Fíjense cómo la historia, no digo que se repite, pero tiene siempre similitudes. Es lo mismo que sucede, creo que ahí se va a terminar, ¿no? Sí, corta ahora, decí esta frase y arrancamos de vuelta. Es lo mismo que sucede en Malvinas, que si escucharon el podcast lo sabrán, con Thatcher y Reagan. Es lo mismo. Ahorita vamos a seguir con la clase, en 5 minutos entramos de vuelta, mando el link, no se preocupen. Si además de formarte en el peronismo, te gustaría ser parte de esta revolución que busca que la Argentina vuelva a ser un país libre, justo y soberano, sumate. Escribinos a través de cualquiera de nuestras redes. Sí. Ahora vamos a seguir con la clase, ya estamos grabando de vuelta. Un compañero levantó la mano. Lucas Jofre. Si querés comentar, sacate del silencio, está silenciado, y comentalo. Hola compañeros, ¿cómo están? Quería hacerle una pregunta. No, la clase está súper entretenida, compañero. Te juro que empecé a verla, estaba haciendo otra cosa
y tuve que dejar de hacer lo que estaba haciendo y me quedé atento a la clase, así que con eso me quedé tranquilo. Lo que le quería comentar, yo la primera clase que entro, me gustaría poder ver las anteriores también. ¿Dónde puedo hacerlo, digamos? Si tiene alguna plataforma, no sé, algún En canal de YouTube o algo YouTube, en Mundo Peronista, tenés todas las clases en una lista de reproducción llamada Formación. Clases de Formación Peronista. Tenemos una de comunidad organizada, que explica el texto de comunidad organizada, que es la base doctrinaria del peronismo. La siguiente es una clase de economía basada en el libro Economía Peronista, publicado por la Escuela Superior de Formación Peronista. Otro más de economía peronista que explica la década Kirchner y la década posterior, ¿no? Macri, Alberto. Después tenemos otro video más, el de BU, que son relaciones internacionales, que plantea también un poco, está relacionado con lo que está planteando Pablo, pero lo plantea desde otro lugar. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, Pablo en Geopolítica, así que lo analiza desde otra perspectiva. También da herramientas de formación, herramientas para que puedas analizar vos estos hechos, igual que lo hizo Pablo. Claro. Y explica su perspectiva. Esa es otra perspectiva muy interesante. Esta es la segunda clase de Geopolítica. Seguramente tengamos alguna más, y después iremos ya con las clases finales, que son el plan de gobierno de Guillermo Moreno y Latinoamérica ahora o nunca, que es el último texto peronista que se publicó, que es un recopilado de escritos, discursos de Perón, que explica por qué hay que unir el continente para poder liberarlo del imperialismo, la dominación. Igual un poco de eso hablamos con el de Bubu, el de relaciones. Sí. Bueno, así que esas son las clases y las puedes ir a ver cuando quieras. Después te pasamos el link. Buenísimo, compañero, muchas gracias. No, un placer. Ahora sí, Pablito, si querés. Cortaste con Malvinas. Sí, estabas mencionando el tema de Malvinas. ¿Te acordás? Claro, sí. Decía que actualmente lo que pasa en Europa tiene mucha relación, a nuestro entender, con lo que sucedió en Malvinas. Si nosotros pensamos que, y no sin irme del tema que nos trae hoy, ¿no? Si nosotros pensamos que el gobierno puesto en Argentina en la época de la Guerra de Malvinas, o sea, de Galtieri, estaba colocado por Estados Unidos, aliado a Estados Unidos, o sea, subordinado a Estados Unidos, es difícil pensar que Galtieri, o quien haya sido el que tomó la decisión, no entendemos que él, es difícil pensar que la decisión de ingresar a Malvinas militarmente se haya tomado sin la anuencia de Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos impulsaría un ingreso militar de Argentina en Malvinas? ¿Por qué? Porque primero, si hay alguien que quiere sacar a los ingleses de Malvinas es Estados Unidos. El tema es cómo. Porque no les interesa tener una colonia británica en su continente. La quieren ellos, o sea, quieren manejarlo ellos. Esto está claro. Y por otra parte, Margaret Thatcher estaba haciendo importantes negocios, y de hecho construyendo un gasoducto con la Unión Soviética para importar gas ruso muy barato. Y Reagan le dice, no, escúchame, vos no podés importar gas ruso por 2 mangos cuando yo soy el que te paga la defensa. Claro. O sea, claro, ¿qué es esto? Sí. Claro. Y Thatcher, como conocida como es, más allá de lo que nosotros pensemos de ella, digamos, como argentino, a nivel político, se le conoce, como ustedes sabrán, la dama de hierro. Bueno, Thatcher se hace la canchera y dice, no, yo hago lo que quiero si estamos ganando plata. Vos no me vas a decir a mí lo que tengo que hacer. Ah, mirá vos, bueno, entonces agarramos el vino. ¿Se entiende? Y ahí es cuando Argentina es un escenario. Claro, exacto, buenísimo. Es eso lo que queremos decir. Argentina es un escenario del enfrentamiento indirecto. O sea, la Guerra de Malvinas no se puede entender afuera de la Guerra Fría. Porque el contexto mundial era la Guerra Fría. Inglaterra y Europa en general en los 80 entendía que la Guerra Fría le iba a ganar la Unión Soviética, porque Estados Unidos había fracasado en Vietnam, fracaso rotundo para Estados Unidos en Vietnam, venía perdiendo poderío, en la carrera militar la Unión Soviética iba adelante, esto también es esencial entenderlo. Entonces Europa empieza a decir, ojo que estamos con Estados Unidos, mirá si pierde, quedamos mal, quedamos afuera, o sea, vamos a empezar a hablar con los rusos que ellos van a ganar. Es una lectura errada de los europeos, cosa que Perón no tenía. Perón siempre entendió que la Guerra Fría iba a terminar decantando, no lo dice directamente, pero lo da a entender, hacia Estados Unidos. Bueno, los europeos, 10 años después de la muerte de Perón aproximadamente, ya creían que la Guerra Fría le iba a ganar la Unión Soviética. Entonces empiezan a hacer negocios con los rusos. Uno de esos negocios es el gasoducto que les menciono de Margaret Thatcher, lo pueden buscar,
Sí. Es bueno leer las memorias del enviado especial de Estados Unidos en Argentina para la Guerra de Malvinas, por el gobierno. Y de hecho, el día de la invasión argentina de Malvinas, que es otro tema para tratar en una clase aparte, invasión entre comillas, ¿no? Por supuesto es una recuperación, las Malvinas son nuestras. Ese día hay un brindis en la Embajada Argentina en Washington entre funcionarios de Estados Unidos y los delegados diplomáticos de Argentina, festejando la operación del 2 de abril. Entonces, evidentemente, Argentina intervino en Malvinas con la anuencia de Estados Unidos. Lo que pasó después, bueno, no tiene nada que ver, pero digo, en este contexto, cada vez que Europa se quiere rebelar contra los intereses norteamericanos, que la tienen sometida, entre comillas, pero no tantas comillas, sale mal. Entonces intentan unirse, y también les cuesta, porque no es fácil, son países distintos, culturas distintas, intentan unirse para lograr poner un contrapeso al poder norteamericano. Bueno, no sé cómo termino hablando de esto, pero en ese contexto de Guerra Fría, este es el contexto de Guerra Fría que se empieza a dar, una Europa, por la diapositiva sobre todo, una Europa realmente, una Europa occidental, bajo la égida norteamericana. Seguro. Bien. A ver, no sé la siguiente. Sí, ya te pongo la siguiente. Yo, volviendo a esta cuestión que estás planteando, yo recomiendo 1000 veces, y en especial al compañero que preguntó sobre nuestras clases. Más allá de ver nuestras clases, que lo agradecemos, recomiendo que vayan a ver todos los episodios de Geopolítica en Acción, en especial los de Malvinas. Porque el tema Malvinas es un tema que nosotros tenemos como nación muy a flor de piel, lo sentimos mucho, pero conocemos poco. Poco en relación a lo que podríamos conocer si cosas como las que plantearon ustedes en esos podcasts se difundieran más. Para mí, yo lo publiqué siempre en los links de nuestros videos, hicimos un video sobre Malvinas con un compañero de la Fuerza Aérea que explicó algo muy interesante, una entrevista de 1 hora y media, y abajo en los links están los episodios de Geopolítica en Acción. Los podcasts. Sí. Lo siguiente, espera que ahí te paso las diapositivas. Lo que queda por hablar, si no me equivoco, es la doctrina prevista de relaciones internacionales y Menem, si se podían tomar otras decisiones, todo esto creo que era lo último que nos queda fuera, ¿verdad? Bien, sí. Creo que logramos, aunque sea resumidamente, explicar lo que Perón pensaba respecto del mundo que vivió y de lo que era la tercera posición, que era una cuestión más interna que externa. Sí, a nivel nacional, pero no se iba a decantar ni por una idea comunista o de izquierda, ni por una idea de la derecha liberal, sino que él intentaba mantener una línea nueva, no sé si intermedia, es nueva, es una nueva doctrina, superadora, diría yo, no superadora para sea mejor, no estoy haciendo una valoración personal, sino que supera las rivalidades entre la izquierda y la derecha, porque introduce una idea central de la doctrina peronista que es justicia social. Bueno, eso es en el plano interno. Ahora, en el plano externo, Perón tiene más cercanía ideológica y estratégica, cree él, con Estados Unidos que con la Unión Soviética. Ahora, dicho esto, en los 90, pensemos, contexto argentino, lo que había pasado después de la dictadura, llega Alfonsín, hiperinflación, y contexto mundial, Alfonsín se va antes del gobierno, y contexto mundial, bueno, evidentemente, como retomando la idea anterior, los europeos se habían equivocado, y la Unión Soviética cae, Estados Unidos termina ganando la Guerra Fría, y Menem va a asumir la presidencia en ese contexto, en un mundo que ya no es bipolar. La Unión Soviética cae 2 años después, pero prácticamente cae el muro de Berlín en el 89, ya era un hecho consumado, la perestroika. Menem asume en un mundo unipolar, no bipolar. Esto es fundamental. Con un actor sería, ¿no? O sea, básicamente es un actor. Es buenísimo, esa es la... Y olvidé mencionar algo, perdón, que es muy importante. ¿Qué es lo que observa Perón? Y habla de lo maravilloso de su lectura estratégica, sin yo estar haciendo otra vez una valoración ideológica, sino que me baso en los hechos. Perón entiende la jugada de Estados Unidos. ¿Cuál es la jugada de Estados Unidos que tiene consecuencias que sus consecuencias se ven hoy?
le crea una potencia a Rusia en su frontera. ¿Cuál es esa potencia? China. Exacto. Con Nixon China. o no. En la época de Con Nixon. Nixon empieza y lo profundiza Reagan, con Kissinger y Brzezinski como secretario de Estado. ¿Qué pasa? Esa jugada Perón la ve y por eso también tiene un cierto acercamiento con Mao. Sí, y Mao le dice a los militantes comunistas que van para allá que son comunistas y maoístas. Y Mao le dice, si estuviera allá sería peronista. Buenísimo, a eso me refiero. Perón la ve, hablando en términos sexuales, Perón la ve y dice, ojo, que la jugada de Estados Unidos es debilitar a la Unión Soviética a través de China. Ese debilitamiento va a tener preponderancia en la caída de la Unión Soviética porque comparte 20.000 kilómetros de frontera, no sé cuánto con China. Y esa creación de Estados Unidos, Perón la ve y va a tener su culminación 20 años después más o menos de la muerte del general Perón. Y en los 90, como retomando esto, Menem asume en ese contexto de un mundo unipolar. China no era actor todavía, su desarrollo va a ser durante los 90 y los 2000, y es Estados Unidos. No hay otro, realmente no hay. Se ve en la guerra de Irak. Gorbachev intenta como puede mesurar a Estados Unidos. No sé lo que quiere. Va, invade Irak, no le interesa, arma una coalición. La Unión Soviética vota conjunto con Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, hecho histórico. Y Menem entiende que es un mundo unipolar. Había muchas opciones. Y encima estamos en el principio de la globalización. Entonces el concepto de soberanía política ya no es el del peronismo tradicional. Es difícil. Estados Unidos hoy no tiene independencia económica. No tiene. La primera potencia del mundo no tiene. Es interdependiente incluso con China. Entonces, ese concepto cambia. Yo creo que no es tanto independencia económica de poder vivir con lo nuestro, sino de tomar las decisiones de política económica. Cambia esa idea. Igual creo que independencia económica, que era lo que planteaba Perón, nunca fue vivir autárquicamente. No, para nada. Porque está esa confusión. Nunca fue. La idea es los resortes centrales, Banco Central, energía, logística de transporte, puertos, industrias pesadas, extractivas, que estén en manos o privadas nacionales o del Estado Nacional. Por la simple razón de que si a vos te maneja el Banco Central otra nación, lo va a hacer según sus intereses. Tan simple como eso. No es tan difícil de entender por qué Perón hacía lo que hacía. Obvio, exactamente. Ese es el concepto de independencia económica. Entonces la pregunta, Pablo, es ¿por qué Menem? O sea, es evidente, es un mundo unipolar, se entiende porque se alinea con Estados Unidos. La pregunta es, ¿podía hacer otra cosa? No digo de aliarse con Estados Unidos. ¿Podía tomar una política interna diferente de la que tomó en términos económicos? ¿O estaba obligado a seguir al pie de la letra del consenso de Washington? Porque él siguió al pie de la letra del consenso de Washington casi por completo. ¿Era obligatorio hacer eso para estar con Estados Unidos? Es más, para estar en el mundo sería. Porque perdón que siga con la pregunta, es muy larga pregunta, ¿no? Pero es que yo investigo la historia y yo digo, no puede ser. Tenés tantos presidentes en lo que es Hispanoamérica durante los años 80-90 que, viniendo de movimientos nacionalistas o de izquierda, fueron neoliberales en su política económica. Incluso veo algunos mismos presidentes que en los 70 fueron de una forma y en los 90 de otra. Yo digo, ¿cómo puede ser que todos de golpe se pongan de acuerdo? ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso se explica en el mundo unipolar, primero, como vos bien mencionaste en tu pregunta, pero también si Menem podía hacer otra cosa, sí, porque Menem se alinea con Estados Unidos en sus ideas económicas, en sus ideas estratégicas de política exterior. Era un aliado, era un amigo con preferencia de la OTAN, no recuerdo bien cuál era la carátula oficial que se le pone, creo que un aliado, parecido a lo que quiere hacer Milei ahora. Era un aliado extra OTAN, pongámoslo así. Ahora, en sus decisiones económicas también hay un componente geopolítico que no va en coincidencia con los intereses de Estados Unidos. Piensen a qué empresas, de dónde son las empresas que compran de dónde son las compañías que compran las empresas estatales. No son norteamericanas. Telefónica España, si no me equivoco, porque los capitales no sé dónde son. Sí. Telefónica España, Edesur, no tengo idea. España también. Sí.
Después tenés ferrocarriles, no sé si se privatizaron o solamente se desmanteló una parte de este tema. No, se privatizaron, TVA. Ah, mira. Y Aguas Argentinas, que se llamaban las Aguas Argentinas, o AISA, y antes no sé cómo se llamaba, no sé a quién se lo había entregado. Todas españolas. Sí, europeas, básicamente, fundamentalmente Repsol también española. estaba, perdón. Nord Francia, perdón, tiene razón Joel Campal, tiene razón, de Nord Francia, la verdad. Aerolíneas, España, YPF, España. Y encima, con un componente de corrupción enorme, que es sabido. ¿Por qué? Porque ese componente de corrupción también permite que, inclina la balanza hacia los europeos, porque los funcionarios que intervinieron en todas esas privatizaciones cobraron importantes coimas. Esto no hay que tener... Es real, listo. Claro. Un gran ejemplo, viste, cuando plantean, no, porque esto es corrupto, entonces hay que privatizar. Bueno, se puede ser corrupto privatizando o estatizando, no te preocupes que la corrupción puede estar igual. Por supuesto. Y ahora mete la cola en todos los lugares. Es una linda manera es una manera mucho más fácil de ser corrupto que en una empresa estatal. Porque en la empresa estatal, mal que mal, quizás termina saltando. Yo privatizo, qué sé yo. Hago más o menos lo que quiero. Que fue lo que pasó. Entonces, esa conducta del menemismo, no va con los intereses norteamericanos. Las empresas norteamericanas son descartadas en las privatizaciones. Es raro, pero tiene que ver con la ambivalencia argentina. Menem dice, yo me subordino a Estados Unidos, y esto es importante, y no a Brasil. Porque esa idea también empieza a aparecer en los 80, sobre todo de la mano de la política exterior radical, en los 80, en los 90, lo va a retomar de la Rúa, cuando el fondo le dice, vamos a negociar, no, vamos a hablar con Brasil. Bueno, esa idea de subordinación a Brasil, Menem la descarta y dice, yo me subordino directamente a Estados Unidos. Eso es lo que hace, se subordina en la política exterior, pero en la política económica le entrega los puntos estratégicos a compañías europeas, por corrupción, no hay otro motivo. Las empresas norteamericanas no pagaban las dádivas que pagaban otras, para simplificarlo. Y bueno, eso también tiene consecuencias. Vos decidís darle causa a los intereses europeos por sobre los norteamericanos, y bueno, terminó en lo que terminó. Las privatizaciones fueron un desastre. Y el plan económico, que fue la convertibilidad, se extiende mucho más allá de sus posibilidades. Entonces, bueno, que fue una buena idea, a mi entender, al principio, bueno, termina decantando en una Argentina debilitada para fines de los 90. ¿Cuál crees que es una buena idea? ¿La de privatizar, por ejemplo, Entel? No, yo digo, la convertibilidad en sí como plan económico de salida de la hiperinflación no fue una mala idea, a mi entender. Sí, creo que... Igual, respecto, yo mencioné lo de Entel porque justo es la única empresa que creo que privatizándose funcionó mejor que estatal. Las otras... Y no, por lo que me ha contado mi viejo, que antes Entel estaba años hasta que tenía un teléfono y Telefónica te lo resolvió así. Bueno, un ejemplo, el resto, viste, no todo funcionó bien. No. Creo que es la única, es más, creo que es el único ejemplo que salió más o menos bien. Sí, de todos. Sí. Nosotros sabemos el desastre que se hizo en YPF, en Aerolíneas Argentinas. Sí, de hecho hubo un accidente tremendo en Aerolíneas Argentinas que fue... Claro. Sí. No, yo creo que las demás fueron un desastre, pero la de Entel es la única que digo, bueno, tal vez eso no... Para ser benevolente, ¿viste? Porque podemos tener... A ver, siempre que Menem, ¿cómo no vas a criticar para mí, no? Un tipo que, a mi entender, como peronista, si vos tenés tres banderas que son soberanía política, justicia social e independencia económica, él atacó todo lo que pudo eso. A propósito, sin querer, las consecuencias de su gobierno fueron en el 2001. Nunca estuvimos más subordinados que después de Menem. Nunca estuvimos, bueno, sí, la década infame, ¿no? Pero sacando la década infame, nunca estuvimos tan subordinados como con Menem. Nunca tuvimos tanta pobreza, o creció de golpe tanta pobreza. Nunca se destruyó tanto la industria. Para mí fue de la peor época. Por eso trato de rescatar alguna cosa, porque si no, no puedo matizar, ¿viste? Si puedo algún día rescatar algo de Macri, lo voy a hacer también, si puedo. La red sube. Sí, bueno, estaría algo. Pero el tema es, evidentemente Menem no tenía muchas más opciones a nivel internacional que subordinarse, alinearse con Estados Unidos. Sí. O sea, ¿cómo se tradujo eso en la situación interna? Y mal. No fue una alianza estratégica que se aprovechó. No fue una alianza estratégica que dio beneficios a Argentina,
y tiene que ver con la propia dirigencia argentina, no tanto con Estados Unidos. Ahí hay que hacernos cargo, digo, a mi entender. ¿La dictadura cívico-militar estuvo alineada con Estados Unidos? Sí, obvio. Ahora, esa alineación era una alineación estratégica, no era una subordinación que produjo de los peores años de la historia argentina. Bueno, con Menem, sacando que obviamente no hubo ni tortura ni desaparición de personas, que no es un detalle menor. Sí, es importante. Menem pasó algo parecido. Menem se alinea con Estados Unidos y esa alineación no se tradujo en beneficios para la Argentina, en beneficios concretos. Se sale de la hiperinflación, sí. Se logra estabilizar la política, la economía, la macro, etcétera, sí. Ahora, después, terminó, como bien dijiste, en el 2001. Entonces, las privatizaciones sirvieron para algo, tuvieron un efecto, entregarle las empresas a los capitales europeos, ¿tuvo algún beneficio para el país? Y yo diría que no, salvo capaz que el ejemplo es Entel, yo diría que no tuvo ningún beneficio. Sí. Al contrario. Sí, Hoy sabemos cómo funcionan Edenor, Edesur, que son herencia de esa época, y sabemos cómo estaban YPF, cómo estaba Aerolíneas, cómo estaban, otras también, las otras empresas energéticas del interior. Y no estoy diciendo con esto que eso quedará a criterio de otra clase de ustedes, no sé. No estoy diciendo que la solución que se aplicó después sea la mejor, digo, con Aerolíneas, con YPF, no estoy diciendo que eso sea lo mejor, pero evidentemente estaba muy mal, eso seguro. Bueno, creo que podemos coincidir en que Aerolíneas fue mejor administrada por el Estado que por el privado. Digo, cuando Aerolíneas Argentinas volvió a estar... Sí, yo diría que sí. Pero bueno, eso forma parte de otra... Sí, habrá que hacer un análisis profundo, porque por ahí sí era mejor la Aerolíneas después, pero era deficitaria. Bueno, andas a ver, viste, es un análisis muy profundo que ahora no vamos a hacer. Claro. Quiero hacer una pregunta, porque mencionaste a Brasil. Sí. Argentina históricamente tuvo un PBI que incluso llegó a ser más grande que el de Brasil en términos, no PBI per cápita, PBI completo más grande que Brasil, que es mucho más grande en algunos momentos de la historia. Sí. Industrialmente éramos el país más industrializado de la región. Los motores de los vehículos, muchos se hacían acá, hasta los años 70, 80. Y a partir de los 80, 90, todos los motores de los coches, vos ves un Gazelle y tiene motor hecho en Brasil por ahí. Y antes agarras un coche una década atrás, está hecho acá. Es más, por eso hacemos el 100% de los coches acá o el 90% del coche acá y empezamos a importar absolutamente todo el coche de Brasil. Y mi pregunta es, bueno, o en otro caso, otros productos más pequeños de China. Mi pregunta es, ¿cómo se explica que Brasil, después de los 70, si es que lo podés explicar a partir de la geopolítica, porque por ahí tiene que ver más con economía, ¿no? Pero con economía interna, ¿no? Con ministro de Economía y qué sé yo. Pero la pregunta es, ¿cómo puede ser que Brasil, con su dictadura, y en los 90 se haya industrializado y nosotros, con nuestra dictadura en los 90, hayamos destruido nuestra industria? Al punto de generar acá en Argentina un 20% de desempleo según el INDEC. O sea, 1 de cada 5 argentinos sin edad de trabajar, con ganas de trabajar, no podía trabajar. Cosa que no se ve desde la década infame. O sea, una cosa... Y eso fue menemismo, por eso repito tanto. Para mí, la peor es... ¿Cómo puede ser? 1 de cada 5, imposible. Bueno, en fin, eso pasó. Productos chinos importados, productos italianos importados, productos... ¿Qué pasó ahí? Si podrías explicarlo, estaría interesante. Si lo conoces. Sí. Te cuento. A mi entender, y bueno, basado por supuesto en los hechos, en la información, hay una gran diferencia entre el proceso histórico de Brasil y entre el proceso histórico de Argentina en este sentido. Brasil, por estar alineado con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, va a recibir de ese país grandes beneficios que le permiten, cosa que Argentina no hizo, que le permiten desarrollar su industria pesada y una burguesía industrial tremenda. Brasil tiene industria pesada hasta el día de hoy que Argentina no tiene. Argentina no tiene industria pesada. Es la cuenta pendiente de Perón. Él lo dice. Yo quise desarrollo una industria mediana. Lo dice en el libro Proyecto Argentino. El modelo argentino para el proyecto nacional, sí. De hecho, nuestra penúltima clase es ese libro. Ah, buenísimo. Bueno, un gran libro porque te permite conocer bien el pensamiento de Perón, del último Perón. Y él lo dice, nosotros no tenemos una industria pesada. No hay una industria pesada en Argentina. El peronismo no llega a concretar ese objetivo en sus primeros 2 gobiernos. Y Brasil sí, a través de Getúlio Vargas, bueno, y otros gobernantes, que a pesar de los cambios políticos, la burguesía brasileña es una burguesía nacional. Claro. Es una burguesía industrial nacional.
y que no se pierde a pesar de los cambios políticos. En Argentina no se desarrolló nunca eso, y más bien estuvimos siempre, las decisiones importantes siempre tuvieron que lidiar con los intereses del campo, con los intereses particularmente de la sociedad rural. Entonces, bueno, ahí se genera una gran diferencia. Y encima, para colmo, la industria esa mediana que en los 60, fíjense sin peronismo, digo, en los 60 y hasta la llegada de la dictadura, permite un crecimiento del PBI sin precedente en Argentina. Argentina, a pesar de la inflación, con Frondizi, con Ilia, con los distintos gobiernos radicales... Con los militares también que hubo en esa época. Claro, sí, con Onganía, con los militares, todos esos militares de esa época, el desarrollo del PBI no para. O sea, sí. Argentina crece, y crece porque esa industria no se tocó. Ahora, con la llegada de los militares en el 76, una de las ideas para destruir las bases del peronismo, que el enemigo, a mi entender, el enemigo de esos militares no era la izquierda, era el peronismo, es eliminar el sustento ideológico de ese peronismo, que eran las industrias y los sindicatos. Entonces se quiere reventar el aparato productivo industrial argentino, y se hace. Consecuencia de lo que pagamos hasta hoy, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, en 1955 se da el golpe de Estado, poco tiempo después de que asuma el primero que haga el golpe, no me acuerdo el nombre, si era Lonardi, si no me equivoco. Después viene Aramburu, y Aramburu tiene una frase que dice: para acabar con el peronismo hay que hacer que dejen de humear las chimeneas. Por supuesto, no las chimeneas de las casas argentinas, chimeneas de las fábricas. Cosa que no lo consigue durante su gestión, pero lo va... Después, esto es una cosa que yo dije otra vez en la UNDAV, en un discurso, en una clase de oratoria, decía, es una cosa impresionante, muchachos, pero se dieron cuenta que incluso estos militares, bueno, Lonardi, que Frondizi, no importaba quién estuviera a la cabeza del país. La industria se defendía y no se tocaba. Exacto. Yo, ¿sabes qué? Una cosa que... Ahora Fernando quiere decir una cosa, levantó la mano, así que ahora le vamos a dar lugar. Sí. Pero quiero decir una cosa. Mencionaste que no llegamos a desarrollar la burguesía nacional. Yo en realidad no estoy de acuerdo con eso, porque se desarrollaron varias industrias que son burguesía nacional. No se desarrolló el punto que necesitamos, como en Brasil, no tenemos industria pesada, lo dijo Perón. Su omisa idea de el muchacho Sabio, general Sabio, se muere, recién se hace con Frondizi, mucho más tarde, el segundo congreso, el primer congreso de la productividad y el bien general, que es segundo plan quinquenal. ¿Vos te acordás de eso? Si creo que se llama segundo congreso o primer congreso de la productividad y bienestar general. Sí. Plantea este problema de que nuestro horizonte productivo, nuestra estructura productiva, nuestra infraestructura para producir es insuficiente y que hay que aumentarla y hay que meter toda la plata del Estado, ya no en mejorar el bienestar de la población mediante planes de vivienda, sino más bien en mejorarlo mediante la inversión en industrias, en empresas, o sea, más oferta. En lugar de hacer que la gente tenga todos tienen casa, listo. Ahora que toda la gente, que haya una cantidad de industrias brutal, no se llega a hacer. Pero igualmente, a pesar de que no se termina de concretar esa industrialización, llegamos a tener una burguesía nacional. Porque si no, no hubiéramos llegado a ser... ¿A qué me refería? Sí, por favor, porque yo imagino que te interpreté mal o... Sí, no me refería a que en la Argentina no hay una burguesía industrial, sino que no hay una burguesía que concretamente responda a los intereses nacionales. No se logró generar, a diferencia de Brasil, que en Brasil responden a los intereses nacionales, no por patriotismo nada más. Porque les conviene. Claro, eso. Como todas las burguesías del mundo. Eso. Hoy nosotros no tenemos una burguesía que sienta conveniencia por aportar a los intereses nacionales. A los intereses nacionales. Por distintas circunstancias, la inestabilidad, la cantidad de crisis económicas que tuvo Argentina en los últimos 40, 50 años es tremenda. Entonces, bueno, ¿quién va a invertir? Hay que tener cojones, dirían los españoles, para invertir. Bueno, voy a poner una pyme en Argentina. Es difícil, salvo lapsos en los que eso era promisorio, lapsos de determinados momentos en los que las condiciones estaban más dadas. Es difícil construir una burguesía nacional estable que contribuya a los intereses del país si vos como gobierno del Estado no se brindan esas condiciones. Ni hablar en los gobiernos que directamente atacaban a la industria nacional. La defenestraban, la dictadura cívico-militar, bueno, lo que vos mencionaste de Menem, que crean condiciones perjudiciales, ni de casualidad se va a construir una burguesía con intereses nacionales si vos no le brindás las condiciones. Que bueno, son decisiones geopolíticas también, obvio. Fernando está silenciado, si quiere que se desilencie y comente y haga la pregunta que quiera hacer. No leo tu apellido, ¿cómo te llamas, Fernando? Leguizamón. ¿Se escucha? Perfectamente.
¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Leguizamón. ¿Cómo van? Recién me acabo de sumar. Y no, simplemente el aporte en este que venían hablando ustedes, la reprimarización o la primarización. Y después la reprimarización. Sí. La participación de la industria ganó post-Perón. Sí, si bien Exacto. es cierto, no hemos llegado a una industria metalmecánica pesada, Es verdad. pero ha ganado participación. Es decir, la discusión sobre industrialización y primarización o reprimarización, como le quieren llamar los agropecuarios, la vienen perdiendo a cuentagotas. Es decir, ¿a qué apunto con esto? Es que nosotros hicimos mella y esa mella va ganando versus el mundo entero. Me explico desde ahí, ¿no? Sí, sí. Vos tenés las fuerzas internas, los intereses contrapuestos entre industria y agroexportadores, ¿sí? Y los intereses externos, ¿no? Entonces, al menos a cuentagotas, tras no haber derrotado al peronismo ni con bombas ni con nada, porque vos imaginate que estamos en tiempo de paz y sin embargo el peronismo sigue proliferando. Se siguen multiplicando los compañeros. También que es un problema dirigencial después si se une o no, si está todo junto o no. Pero en la discusión de la industrialización hay varias cosas ahí. Perón arranca con la industrialización por sustitución de importaciones. Luego, con el correr de los años, se destruye porque no hay una burguesía nacional. Néstor no logra hacerlo tampoco, hacer la transversalidad que dice con el correr de los años. No llegamos a tener esa burguesía nacional, pero eso no quiere decir que hay que bajar esa bandera. No, claramente. ¿Sí? No. Y lo pendiente de Cristina y de Néstor que queda posterior, otra vez, al volver a hablar de industria, es cuando se habla de la industrialización por sustitución de importaciones, lo que luego, porque la industrialización por sustitución de importaciones tiene techo. Quedó demostrado con Cristina. Seguramente ahora viene mi sobrino y arranca los gritos, no se asusten. Mi nieto, perdón. ¿Cómo se nota que somos personas que tienen familias, laburos, que no se dedican solamente a esto, ¿no? No, totalmente. Seríamos magníficos, diría Moreno. No, seríamos extraordinarios, peronizaríamos al mundo. La industrialización por sustitución de importaciones tiene un techo, que claramente quedó demostrado con Cristina en el poder. Lo que no se explicó posterior a eso, que a partir de ahí lo que había que hacer era lo que se denomina el encadenamiento hacia atrás. Es decir, cuando vos terminaste el producto, a partir de ahí lo empezás a investigar desde el terminado hasta donde vos precisás la materia prima. No sé, vamos a poner un ejemplo, no sé. ¿Precisás tierras raras? Porque estás industrializando X cosa, no importa lo que sea, entonces ahí la ciencia y tecnología. No se le explicó eso a la ciudadanía, era el paso siguiente a la industrialización por sustitución de importaciones. Claro. Entonces vos empezás a competir ante el mundo con otra rama ya, científica. Y después de ahí, la multiplicación de producción. Independientemente que la multiplicación de producción tiene que ser constante. No sé si me siguen hasta ahí o trato de explicarme lo mejorcito que pueda. Sí. Pero igual era un aporte nada más, ¿eh? No, es un buen aporte, es un buen aporte. De lo que viene perdiendo a pesar de todo el poder que tienen los agropecuarios del campo. Era ese aporte más que nada. Sí. Sin irme por las ramas del tema de hoy, está bueno pensar que también en política exterior hay una entrevista que Perón da en los 70 a 3 periodistas, que no recuerdo, que es muy conocida, no recuerdo el nombre de los periodistas sinceramente, en la que Perón llamativamente, les recomiendo la vean, está en YouTube, la da en los 70 cuando vuelve a la presidencia, en el 73 si no me equivoco, a fines del 73, en la que Perón dice: yo pregoné en mis primeras 2 presidencias, y tiene que ver con la posición de política exterior, pregoné en mis 2 primeras presidencias la industrialización, y hoy creo que tenemos que tomar lugar en la cuestión de los alimentos. ¿Qué está diciendo Perón? Yo hoy
no estoy interesado en volver a generar, por lo menos al momento, ese proceso de industrialización o retomarlo. No voy a ir por la industria pesada que me quedó pendiente, porque entiendo que en el contexto de la crisis del petróleo, en el contexto de la Guerra Fría, Argentina podía tomar una posición geoestratégica importante como productor de alimentos. Entonces Perón cree que hay que, lo dice con estas palabras, así que pueden buscarlo, yo no lo cito sin haberlo visto. Entonces fíjense cómo Perón también tiene una capacidad de adaptabilidad y no se casa con una idea central dogmática de tenemos que hacer esto, sino que él entiende que las circunstancias van cambiando y que uno tiene que, para defender los intereses nacionales, también adaptarse a determinadas circunstancias. Hay una frase sobre eso en la Carta a los Pueblos y Gobiernos del Mundo que dice que los que hoy son ganadores, Europa, Estados Unidos, los países industrializados, los ganadores de hoy son los grandes perdedores del mañana. Probablemente. ¿Por qué? Porque cada día hay menos materias primas y cada día la comida está alcanzando menos por la sobrepoblación del mundo, porque todavía no se había dado la revolución verde, la revolución de los alimentos, que no se sabía si se iba a dar algo así, ¿no? Tecnológicamente no se había dado. Entonces era un gran problema. Decía, si nosotros nos avivamos de que lo más importante es la materia prima para el mundo del futuro, si nos avivamos, tenemos que pensar lo siguiente: no exportar ningún gramo de materia prima que no sea procesada, porque cada gramo que exportemos son toneladas de alimentos que perderemos el día de mañana. Así que no exportemos nada sin industrializar, unámonos los países exportadores de materias primas y vendamos a un buen precio, que es lo que termina haciendo la OPEP, que genera la crisis del petróleo. Eso mismo es a lo que hace referencia en la entrevista que estoy mencionando, a eso mismo. Entonces él abandona un poco esa idea de retomar el proyecto peronista primigenio de vamos por la industria pesada metalúrgica, y dice, bueno, si nuestra ventaja comparativa son los alimentos, vamos a una industria agroexportadora, pero industrial, procesada. Claro. Ahí va, a darle valor agregado. Entonces, él va viendo las circunstancias y adapta al país. En los 50 era fundamental industrializarse y tener industria pesada, no lo logra, pero sí logra, un impulso industrial sin precedente en Argentina. Ahora, en los 70, él ve otra cosa. Y qué bueno que es eso, ¿no? Porque ¿cuánto nos falta a nosotros hoy en día en política exterior, como Argentina, entender lo que está pasando en el mundo? Y lo digo más allá de mi pensamiento ideológico, partidario, lo que sea, no siempre entendemos lo que está pasando. Hoy el presidente entiende, nosotros con esa idea no coincidimos, que hay un occidente, esa idea de occidente, no sé qué es occidente, todo lo que está de Greenwich para acá, digo, no sé, es raro, es difícil, no tiene que ver con el mundo actual, ¿no? El mundo actual no está dividido en izquierdas y derechas. Bueno, de hecho, al menos en Hispanoamérica, o al menos en Argentina, nunca lo estuvo. No, ni hablar. Bueno, aparte. Entonces, tenemos un Perón que entiende el contexto internacional. Menem lo entendió, pero lo aplicó mal. O sea, tuvo una buena lectura y una mala aplicación. Mala aplicación para los intereses argentinos. Y lo último que quería tocar, yo a las 8 tendría que cerrar, es... Dale. No se puede hablar de la política exterior de Menem, habiéndolo mencionado, sin tener en cuenta lo que sucede en Argentina en ese gobierno, para lo cual no tenemos una explicación, que son los dos atentados de la Embajada de Israel y de la Mutual, AMIA. No se puede hablar de política exterior en la época de Menem sin mencionar esos dos hechos. No tenemos, no lo iba a esquivar porque lo habíamos puesto en el temario, no tenemos una explicación completa para eso. Entendemos que hoy lo que se dice de que volá Irán son decisiones meramente políticas, no hay ningún sustento jurídico para pensar qué fue. ¿A qué iraní sentaron en indagatoria? Nadie. Es una decisión, aparte jurídicamente no se puede juzgar organizaciones, se juzgan personas, y no hay culpables para AMIA, no hay culpables para Israel. Lo que sí es importante destacar es que en AMIA murieron argentinos. Entonces, es un ataque contra el exterior, contra la Argentina, probablemente exterior, pues sí o sí tuvo que haber alguna vinculación con el contexto internacional, que no está esclarecido. Entonces no hay mucho más para decir sobre el tema y sería irresponsable adherir a una u otra teoría cuando en realidad en concreto no hay nada. Claro.
Sería irresponsable no mencionarlo y sería irresponsable posicionarse sin conocer un tema que no se puede conocer con nuestras herramientas. Bueno, Totalmente. Muy bien. Totalmente. Y lo último, respecto a este tema, bueno, en la época ya de Néstor y Cristina, en el 2001 de la Rúa intenta tener la política de la Rúa es errática, con una subordinación a Brasil, y Néstor y Cristina, a pesar de lo del ALCA, inicialmente están interesados en tener una buena relación con Estados Unidos, sobre todo Néstor, y después el memorándum de entendimiento con Irán se hace con la anuencia de Estados Unidos. Esto no es una jugada independiente. Timerman lo chequea, le da un check a esa intención con Estados Unidos, que bueno, al fin y al cabo, intentar que los iraníes colaboren con la causa, con el esclarecimiento de la AMIA, del atentado a la AMIA, sería ideal. Pero bueno, no hay ningún elemento para pensar que fue este o fue el otro, no hay más que eso. Así que, bueno, que espero haber sido lo más claro posible. Creo que hemos tocado todos los temas, buenísimos los aportes ahí de Fernando y de todos los que hablaron. Sí. No sé si alguien quiere decir algo más. Yo, por mi parte, alguna pregunta, obviamente, por acá cerraría la exposición. Te damos lugar un ratito a que pregunte quien quiera preguntar lo que fuera quieran preguntar. Sí. Bueno, mientras tanto quiero agradecerte, Pablo Tanaus, ¿verdad? ¿Se lee así? Sí. Pablo Tanaus. Gracias por darnos bola. No, gracias por los videos que hacen en Geopolítica, los podcasts que hacen en Geopolítica en Acción. Y muchas gracias por esta exposición, fue fantástica. Nos encantaría no solamente hacer el día de mañana otra clase sobre un tema también que sea relacionado con lo que vos sabés, geopolítica, o con lo que quieras, porque se nota que sabés, sos versado en política en varios aspectos, ¿no? Pero sería muy bueno hacer otro día otra charla. Obvio. Y nos gustaría mucho también, estamos hablando con Damián, un día de esto tomar un café, juntarnos, hablar. Con los demás. Claro, sin necesidad de que sea filmado por cámaras. Solo para charlar, para conocernos, para ver en qué nos podemos ayudar, porque ustedes, con toda su formación, con su título, vienen acá a dedicar su tiempo, preparar una clase, dedican su tiempo, todo lo hacen de corazón, de buena voluntad. Sí. Y nosotros, bueno, no tendremos títulos y seremos, como viste a lo largo de toda la charla, solamente tira anécdotas. Y sí, tienes solo anécdotas. Pero la formación académica es ¿cómo puedo decirlo? Una cuestión formal, que no deja de ser importante, es formal, pero cuando uno tiene conocimiento, es un arte, en realidad. Entender de geopolítica, bueno, conducir es un arte. Entender de geopolítica es un arte, uno lee y después interpreta. Claro. La interpretación no se aprende. Entonces, claro, el conocimiento que ustedes tienen, y por lo que vos, que fuiste el que más intervino, Patricio, evidentemente sabés de lo que estamos hablando. Entonces no importa si es porque soy licenciado o profesor. No, igualmente hay muchos licenciados que tampoco, más allá de que sepan o no pueden explicar o no. No, pero yo lo que quiero decir es, bueno, tal vez no te vamos a aportar tanto desde el lugar de conocimiento, pero te queremos ofrecer cualquier tipo de ayuda. Es decir, todas las diapositivas que hicimos acá, y podés ver, buenísimo, todas estas diapositivas, nosotros estamos a su disposición para ayudarlos el día de mañana en cualquier cuestión de imagen, que de eso algo sabemos. Cualquier cuestión de imagen y marketing, bueno, en eso les queremos dar una mano. Por supuesto, si algún día les interesa invitarnos para que expliquemos doctrina, que es un tema que sí hemos estudiado, y por ahora no existe el título de peronista, pero bueno, hemos leído todos los libros de Perón que hemos podido, y hemos interpretado y explicado todos los libros escritos por Perón en la Escuela Superior de Formación Peronista. Tenemos toda la colección. Bueno, todo lo que necesiten asesorarse sobre este tema nos dicen. Bueno, así que en lo que necesiten también estamos a su disposición. Por eso estaría bueno juntarnos para charlar y ver en qué nos podemos dar la mano. Bueno, en nombre de Geopolítica en Acción, enormemente agradecidos desde ya por la oportunidad, por los ofrecimientos que nos haces. Seguiremos en contacto, obvio, para generar ese encuentro y también para alguna otra etapa que quieran dar. Se va a cortar, así que inviten. Si me invitan, yo, si puedo, voy. Si es personal, también. Hablanos en Instagram, Fernando. Vamos sumando. Sí, un cafecito en Capital, si te parece. Vamos todo a Capi, listo. Sí, perfecto. Así que bueno, desde ya que, como dije, agradecidos y espero que les haya gustado. Y seguiremos en contacto para futuros encuentros, obvio. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, estaremos en contacto. Gracias a todos por acompañarnos. Como siempre vamos a dejarlos con el cierre de nuestra canción preferida.
vamos a mostrar un segundo las diapositivas que tienen la clase, la colaboración. Gracias a la revancha Caseros. Sí, la revancha de No la Caseros que mencionamos, siempre nos da creo. una mano. Bueno, esto algún día lo charlaremos. La globalización. Gracias a la revancha de Caseros que siempre nos da una mano para el armado de las clases, la difusión. Mostrar. Sí. No, acá, boludo. ¿Qué? ¿Dónde? Tu brazo. Ah, sí, me había olvidado mostrar el brazalete. Miren esto. Para quien le interese la organización en la que estamos. Hicimos todos brazaletes. Queremos parecernos un poco al Diego, ¿viste? Así que somos todos capitanes acá, con bastón de mariscal. Un poquito arrugado. Y bueno, queríamos cerrar, como siempre, con la canción más hermosa para nosotros. Igual no hay argentino que no la sepa, boludo. No, incluso los que la odian. Incluso los que la odian no pueden dejar de tararear en la cabeza cuando la escuchan. Sube el volumen. Pero puta madre. A la gran masa del pueblo, combatiendo